Bueno, en primer lugar quería, ya adentrándonos, preguntarte, la investigación es un vasto campo que incluye diversos temas. Uno de ellos es el de la corrupción. Me gustaría preguntarte por qué ese tema, habiendo tantos otros y habiendo algunos menos peligrosos incluso que la corrupción. Es como si hubieras hablado con mi mujer. A ver, porque me atrae, porque me parece interesante y relevante para la vida pública. Hay muchos otros temas, muchos otros campos del periodismo que son importantes. Todos, periodismo económico, periodismo deportivo, periodismo cultural, tienen aristas muy atractivas. A mí en particular, quizás por una cuestión de vocación, de formación profesional, siempre me atrajo, por un lado, la cosa pública y por el otro, el desvío de la cosa pública. La cosa pública entendida en el sentido de los fondos, el erario, el patrimonio. Entonces, me parece muy valioso el concentrarse en, por ejemplo, el desvío de fondos públicos. Porque a veces nosotros criticamos, supongamos, a un trapito o a un ladrón de billeteras. Ajá. Y a veces un solo funcionario o un solo empresario corrupto con un solo clic de su computadora termina robando más dinero que todos los trapitos de la ciudad de Buenos Aires en un año. Entonces, ¿qué es más valioso? ¿Centrarse en los trapitos? Sí, es importante. O centrarse también en esto otro. Y yo creo que también es importante. Bien, y sobre esto me das pie, me hiciste acordar una serie de Netflix, El Mecanismo, sí, que bueno, deja en evidencia, digamos, hasta dónde llega la corrupción. Y preguntarte sobre eso, ¿crees? En Argentina está muy naturalizado. De hecho, aparecen estos lemas del roba, pero hace y lo naturalizamos. ¿Hay una cuestión social en donde nosotros naturalizamos y elegimos convivir con la corrupción o crees que es más complejo? A ver, nosotros hemos naturalizado en la Argentina la corrupción. La corrupción en el sentido amplio, es decir, no solamente estoy hablando del funcionario que come dinero de una licitación o de... sino la corrupción en el sentido diario, el arreglar con un inspector municipal, el arreglar con un inspector que te va a hacer una multa de tránsito, el arreglar con... el arreglar. A su vez es inherente a la naturaleza humana. A ver, el código de Hammurabi, para los que estudiaron Derecho, saben que eran leyes escritas en piedra. La quinta de las 282 leyes penaliza al funcionario público que se come dinero del erario público. Sí, y estamos hablando de hace miles de años. Esto es algo natural, porque la tentación es natural en el humano. El desafío es, ¿qué hacemos con eso? Uno de los expertos mayores en lucha contra la corrupción de la Argentina es Guillermo Jorge. Y él habla, quizás son impresiones de él, pero él habla de 10-80-10. ¿Qué es esto, Fran? 10% que es virtuoso. Es decir, que siempre dirá que no a la corrupción, aun cuando eso pueda perjudicarlo económicamente. Ajá. 10%, que está en las antípodas, va a agarrar siempre. Y aun cuando puede hacerla prolija, prefiere ir por el barro. ¿Sí? Él habla del desafío del 80%, que es esa masa crítica social que, si pudiera, y si los alicientes, los estímulos sociales fueran para la transparencia, el orden público, en contra de la corrupción, se sentiría cómodo. Pero que si el sistema está armado de un modo que te lleva a la trampa, claro, y lo va a hacer porque es la que queda, y porque no me queda otra, y agarra. Entonces, Guillermo Jorge habla de cómo logramos generar incentivos, estímulos y también sanciones que alienten a jugar limpio y que penalicen el jugar sucio, para que ese 80% se mueva para el lado virtuoso y queden como ovejas alejadas del rebaño a los corruptos. En las entrevistas anteriores que hemos hecho en este ciclo de Conversando Libremente, hemos entrevistado a Mariano Narodowski y a Guillermina Tiramonti y le hemos preguntado acerca de el rol de la tecnología y de los avances tecnológicos del último año, diría, en el marco de la educación. Me gustaría trasladar esta pregunta y preguntarte, ¿crees que vino a facilitar la lucha contra la corrupción?
¿tiende a ser el avance tecnológico un aliado para la corrupción? ¿Qué visión tenés respecto a eso? Hoy lo hablábamos con Orlando y mi sensación es que este tipo de desarrollos tecnológicos, de nuevas tecnologías, plataformas digitales, todos estos avances no son ni buenos ni malos. Ajá. Depende de quién los utilice. Es como por ejemplo, las armas de fuego. Pueden ser utilizadas para el bien por policías o pueden ser usadas para el mal por los narcos. Del mismo modo que armas pueden ser usadas para la defensa nacional o para agredir otro país. Las nuevas tecnologías pasa lo mismo. A ver, pueden ser utilizadas y son utilizadas para la lucha contra el lavado de activos, y así es como se hacen matrices de riesgo. Pueden ser utilizadas en la lucha contra la corrupción, y entonces tenés desde periodistas que utilizamos nuevas plataformas que nos permiten investigar y buscar datos en megabases de datos que son imposibles de abordar por seres humanos, porque son tantos los datos que te pasarías toda la vida y no llegarías ni a abordar el 1% de todo el material que tenemos que procesar. Entonces esas son oportunidades. Y también tenés riesgos. Es decir, las criptomonedas se ve así y desapareció el dinero en un submundo sin controles, en las cuales no sabes por dónde va a volver a surgir el dinero. O la operatoria offshore, que puede servir para proteger el patrimonio frente a dictadores que pueden quedarse con el patrimonio, o pueden servir para lavadores de dinero que quieren lavar dinero de narcos a través de múltiples entramados societarios que te terminan escondiendo en paraísos fiscales. Entonces, no son ni buenas ni malas. ¿Son un riesgo? Sí. ¿Ofrecen una oportunidad? También. Y te puedo hablar de... Podemos quedarnos en el chiquitaje, como si fueran los trolls o los bots. Ajá. Pero también te puedo hablar de, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial puede llevarte, por ejemplo, a campañas negativas, campañas sucias. Hoy vos y yo podemos estar armando un video falso que lo dibujamos nosotros dos sobre el candidato que vos quieras, candidato o candidata presidencial, ennifando con cocaína, y lo lanzamos 48 horas antes de la urna. Y podemos dar vuelta a una elección. Sí, totalmente. De eso, lo negativo, hasta las oportunidades que te ofrecen, como lo que habrá hecho Santiago Maratea, que a través de nuevas tecnologías logró recaudar fondos para evitar el colapso de un club de fútbol. ¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes que se están adentrando en el mundo de la investigación y de la corrupción? Que es un mundo apasionante, donde tiene muchas semejanzas, te diría, con correr una maratón. ¿Cómo sería eso? Tenés que tener paciencia, templanza, perseverancia, saber que podés entrenar todo lo que quieras y aún así que te vaya mal. Podés tener todos los datos y todas las pistas y aún así no poder publicarlo porque no tenés la última prueba contundente documental que te permita sostenerlo, y que aunque una de mentira vos puedas cantar vale 4, y que aún así es apasionante, y que sí, que vas a afrontar problemas, desafíos, amenazas, aprietes, todo lo que quieras, pero que al mismo tiempo es parte de un servicio público. Yo llevo en esto ya muchos años, ya me estoy quedando pelado, y te diría que en perspectiva, mirando hacia atrás, han sido más las luces que las sombras. Bien. Hugo, para ir cerrando, el marco en el que te tenemos aquí en la ciudad es la presentación de tu libro La ciudad de las ranas. Cuando uno se aproxima ve cosas muy interesantes: la ciudad de La Plata, 1880, la generación del 80, aparecen nombres como Rocha, Roca, Juárez Selman. ¿Qué nos podés adelantar? ¿Con qué se va a encontrar alguien que todavía no se acercó al libro, que de hecho ha sido un éxito y ha estado sigue estando en los tops más vendidos? Sí. Te diría que el libro aborda la fundación de la ciudad de La Plata, pero esa es la excusa. Es una excusa para abordar a la generación del 80 con sus virtudes, que tuvo muchas, y sus vicios, que también tuvo muchos. Esto es mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Desvío de fondos públicos, compra de periodistas, campañas electorales financiadas con dinero de los bancos públicos, espionaje, conspiraciones, todo esto real, sostenido con documentos oficiales que están en los archivos general de la Nación, histórico provincial y demás. Y es también, y creo que por eso pegó tanto y está ahora en la 8ª edición y sigue entre los primeros 5 libros más vendidos del país después de 7, 8 meses,
que aborda también la historia de nuestros abuelos y bisabuelos. Es decir, esos inmigrantes, que todos tenemos al menos uno en la familia, que vinieron al Río de la Plata en busca de un futuro mejor. Y lo más lindo que me pasa con esta novela son las devoluciones que voy teniendo de hombres y mujeres que, pero muchas veces, te digo, Fran, se emocionan y me terminan diciendo, es como si hubieras hablado con la nona, es como si hubieras hablado con el abuelo. Y entonces me pasa una y otra vez gente que se me emociona y es lindísimo. Es lindísimo. Hugo, muchas gracias. Placer.